Dr. Tripp, quiero agradecerle por tomarse el tiempo para conversar sobre estos temas con nosotros. Es un honor estar con ustedes. ¿Qué tal si comenzamos nuestra conversación tratando de definir lo que es el cambio? ¿Cómo lo definirían sus propias palabras? La Biblia deja muy claro que el centro de control causal de un ser humano es el corazón. Es la semilla de la mente, de mis emociones y mi voluntad. Por tanto, el cambio tiene que empezar por el corazón, no comienza en el comportamiento. Así que definiría el cambio como un cambio radical en los pensamientos y deseos del corazón que luego alteran la forma en que vivo en mi vida cotidiana. Muy bien. ¿Y cómo diría usted, si tratara de explicar en muy pocas palabras cómo ocurre el cambio cristiano? Porque usted sabe que la psicología dice muchas cosas, la sociedad dice otras diferentes. ¿Qué tal nosotros? ¿Cómo describe la Biblia? Este es el cambio cristiano. ¿Cómo ocurre? Bueno, creo que es importante poner en contexto que entre el ya de mi justificación y el todavía no de mi regreso a casa, todo el programa de Dios es cambio. Él está buscando llevarme de lo que soy a lo que puedo ser por gracia. Eso es una mayor conformidad a la imagen del Señor Jesucristo. Por tanto, Dios organiza todo tipo de herramientas para lograr eso. Primero, es la convicción que da el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo atraviesa mi ceguera y me ayuda a verme a mí mismo con precisión. Es el ministerio también de la palabra, el ministerio de la iglesia y el cuerpo de Cristo. Así que Dios usa una variedad de instrumentos, pero todo es el resultado de la gracia que ilumina y empodera. Porque, me gusta decirlo de esa manera, sirvo a un Salvador insatisfecho. Él no está contento con dejarme con esta lucha. Él siempre está trabajando para hacerme crecer y madurar y cambiarme. Así que el cambio es toda la agenda de este momento en el que estamos. Y cuando usted habla de la imagen de Cristo, ¿podría definir eso para nosotros? ¿Qué significa ser conformados a su imagen? Bueno, creo que el mejor resumen se encuentra en Gálatas 5. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y por qué es llamado el fruto del Espíritu? Porque es el tipo de cambio de carácter que solo el Espíritu de Dios puede producir en mí. No tengo habilidad de producir esto. Y son una imagen hermosa del carácter del Salvador. Excelente. Y me gusta, ¿cómo puedo decirlo? Me gusta pensar en el carácter de Cristo, no solo pensando en la forma en que Él actúa, sino también en las cosas que Él ama. Así que no es solamente transformación, no es solamente actuar como Cristo, sino también amar lo que Cristo ama. Bien, este es el punto, tienes toda la razón. A menos que ames lo que Cristo ama, no actuarás como Él actuó, porque son los deseos del corazón, el amor del corazón y la adoración del corazón que siempre se revela en la forma en que vivo. Es decir, si quieres saber lo que realmente gobierna tu corazón, mira lo que te emociona. Mira lo que te hace triste, mira lo que te enoja, mira lo que te hace feliz y dar alegría. Todo eso revela lo que es realmente importante para ti en tu vida, para qué vives. Y creo que para muchos de nosotros hay una brecha entre nuestra teología confesional y nuestra teología funcional. Y les daré un ejemplo bíblico. Recuerden la historia de Jonás, quien, cuando Dios lo llamó para ir a Nínive, se dio la vuelta y corrió en dirección opuesta. Estando en el bote, Dios envía una tormenta y los marineros entrevistan a Jonás y Jonás se identifica de esta manera.
Él dice, soy hebreo y temo al Señor. Pero, un minuto. Él no actúa como si tuviera algún temor de Dios en absoluto. Lo que Juan da es un resumen, una confesión cultural que no es una descripción real de su corazón. Porque en su corazón, él quiere su propio camino, no el camino de Dios. Así que mis acciones siempre revelan lo que realmente gobierna mi corazón. Ahora, continuando con ese ejemplo de Jonás, ¿cómo pasamos en la vida cotidiana de creer en un concepto o creer en Dios o creer en el Evangelio y realmente experimentarlo o tenerlo todo hacia el Señor? ¿Cómo se da ese proceso? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay varios aspectos. Primero, debo dejar de minimizar mi pecado. Un gran problema es que el pecado no nos parece tan pecaminoso. Y yo vengo al Señor y digo, yo sé que el pecado ciega. Y mientras haya pecado en mí, habrá focos de ceguera personal. Eso significa que no me veo a mí mismo con precisión. Por eso oro para que me bendigas con una visión espiritual personal, una convicción de esos lugares donde necesito cambiar. Así que siempre admito humildemente que todavía necesito la gracia transformadora en mí. Esa debería ser una oración diaria. Yo trato de hacer estas 3 oraciones cada mañana. Dios, necesito ayuda desesperadamente. Segunda oración, te pido que envíes a tus ayudantes en mi camino. Eso podría ser una canción, una parte de la escritura, una conversación con alguien. Envía a tus ayudantes. Y la tercera es, por favor, dame la humildad para recibir la ayuda cuando llegue. Así que estoy confesando mi necesidad y buscando la ayuda de Dios, y luego me expongo a los recursos de cambio de Dios. Así que estoy leyendo la palabra de Dios con un corazón abierto y humilde. No solo porque se supone que debo tener mis devocionales diarios, sino que me rodeo de personas piadosas y quiero que ellas hablen a mi vida. Puedo buscar consejería y me tomo en serio el ministerio de la palabra los domingos en la mañana. Quiero estar allí con corazón abierto y me expongo a buenas lecturas cristianas, a los himnos y a todas estas cosas a las que me expongo porque me doy cuenta de que todavía hay brechas en mi vida entre lo que digo que creo y cómo realmente vivo. Lo diré de esta manera. Tengo que estar descontento. Un descontento bueno, bíblico y santificado. No estoy allí todavía, no estoy satisfecho en el lugar donde estoy, sé que necesito crecer y cambiar. Sé que si camino con el Señor por 1000 años, todavía necesitaré su gracia, tanto como el primer día que creí. Quiero vivir en esa postura humilde. Y yo creo que el problema con muchos cristianos no es que estén insatisfechos. Su problema es que se satisfacen con mucha facilidad. Un matrimonio un poco mejor, una crianza un poco mejor mis finanzas. Yo estoy bien, pero el Salvador no lo está. Él quiere más de ti. Bueno, ¿qué ocurre cuando yo hago eso? Busco al Señor, leo la Biblia todos los días, voy a una iglesia, etcétera. Y lo hago y no parezco experimentar un nuevo asombro por el Señor, un nuevo sentido de su cercanía. Y en mis sentimientos, en mi experiencia, aún, digamos, me siento muy lejos. ¿Por qué? ¿Y qué hago entonces? ¿Cuáles son algunos consejos para ese estado? Bueno, no estoy seguro de que debemos dejar que nuestros sentimientos sean el principal indicador de la obra de Dios.
Dios promete que no nos dejará ni nos abandonará. Nos promete su gracia transformadora. Por eso yo pasaré por tiempos en los que no sentiré nada, pero debo seguir creyendo que Dios está obrando. Y el ejemplo que uso es que si yo tengo una casa que tiene un sótano y es un día muy soleado, y luego desciendo a mi sótano y no veo evidencia del sol, no voy a concluir que el sol se ha apagado y la tierra va a morir. Y por razón de mi ubicación no puedo ver el sol, no puedo ver su luz ni sentir su calor, pero aún arde, y ese es a menudo el caso con la vida cristiana. Hay momentos en los que no tenemos ese sentido vibrante de la obra de Dios. La otra cosa que diría es buscar ayuda. Es por eso que Dios ha diseñado el cuerpo de Cristo. Yo hice una serie de videos titulado Tu caminar con Dios es un proyecto comunitario. El cristianismo del Nuevo Testamento es completamente relacional. Yo no estoy diseñado para hacer esto por mí mismo. Y, por ejemplo, yo no puedo decir que nadie me conoce mejor que yo mismo. Eso no es cierto. Debido a la naturaleza engañosa del pecado, habrá focos de ceguera espiritual dentro de mí. Yo no me veo a mí mismo con precisión. De hecho, yo creo que esa perspicacia espiritual precisa es el resultado de la comunidad. Necesito personas que me ayuden a verme a mí mismo con precisión. Así que si vivo un periodo de sequedad donde Dios no parece estar obrando y no hay cambio, busco ayuda. Para eso está el cuerpo de Cristo. Muy buena respuesta. Bueno, permítame hacerle una pregunta un poco más personal. ¿Usted tiene el hábito de practicar disciplinas espirituales menos comunes, como la soledad o practicar la presencia de Dios o el silencio? ¿Es eso parte de su vida espiritual? Y si es así, ¿cómo lo hace? Bueno, yo creo que vivimos vidas tan ocupadas, tan frenéticas y llenas de actividades. Ahora con redes sociales sentimos la necesidad de información constantemente. Y si no tenemos un flujo constante de información, no es algo bueno, pero yo creo que lo opuesto es cierto. Yo creo que estamos sobrecargados. Y eso interfiere con el pensamiento claro y con esos momentos en los que podemos simplemente meditar y reflexionar. Una de las cosas que he hecho es que me acabo de deshacer de Instagram, porque simplemente no necesito esa distracción en mi vida. Yo necesito menos de esas distracciones y más atención en las cosas que son realmente importantes. Piensa en esto. Lo más importante, las cosas más importantes en el universo no son físicas. No puedes verlas con tus ojos. Y la forma en que las ves, si pudiera usar esa palabra, es a través de los ojos del corazón. El corazón tiene que estar en un lugar donde pueda abrazar, centrarse y meditar en este enorme mundo de realidades espirituales que están en el centro de nuestra fe. Eugene Peterson habla de la necesidad de desarrollar la imaginación. La imaginación no es la capacidad de conjurar lo que es irreal. La imaginación es la capacidad de ver lo que es real, pero que no se ve. Y solo tenemos que tener un lugar en nuestras vidas para hacerlo. Y creo que eso es muy importante, no solo para mí, sino para cada uno de nosotros. Simplemente no necesitamos toda la información, todo el entretenimiento que existe en este momento.
yo creo que termina siendo espiritualmente debilitante. ¿Puedo dar un ejemplo? Sí, por favor. Estoy trabajando en el proyecto escrito más grande que he tenido. Es un proyecto bíblico con Crossway, en el que he escrito resúmenes del Evangelio de cada libro de la Biblia. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio allí? Y luego la Biblia está dividida en un plan diario de lectura. También tendrá cierta cantidad de capítulos que leer cada día y al final de esos capítulos también encontrará un devocional escrito, así que tengo que escribir 365 devocionales. Eso requiere un corazón meditativo y tranquilo, porque tengo que abordar un pasaje de 3 o 4 capítulos y básicamente preguntarle a Dios de qué se trata, qué le estás diciendo a tu iglesia, a la gente que amas en esta escritura. Y eso es una enorme responsabilidad. Yo lo tomo muy en serio. No puedo hacer eso con una mente desordenada. Y eso ha sido no solo un proyecto de trabajo, sino también profundamente devocional y estoy muy agradecido de poder hacerlo. Me he encontrado a mi Señor de nuevas maneras y ha sido hermoso. Yo me levanto cada mañana emocionado de poder hacer esto, pero se necesita una mente despejada. Yo lo entiendo, he hecho lo mismo, acabo de terminar un devocional hace muy poco y he tenido una experiencia similar, así que puedo entenderlo. Ahora, a partir de lo que yo he visto, o en realidad de lo que he leído en sus libros, me parece alguien que es un hacedor, alguien que tiene muchos objetivos y que tiene una visión y corre detrás de ella, y como una persona muy activa. Así que si estoy en lo cierto, y creo que lo estoy porque lo ha compartido abiertamente en sus libros, pero ¿cuál es el equilibrio? ¿De qué manera usted ha podido tener una agenda muy exigente y a la vez mantener su corazón en calma y en conexión con Cristo mientras tiene ese tipo de agenda? Es una muy buena pregunta. Yo creo en dos cosas. La primera, ya la hemos hablado, tener una mente despejada. Pero la segunda es tener un corazón en paz. Yo creo realmente que Dios es bueno y Él está en control y que todos sus caminos son justos y verdaderos. Por tanto, yo no tengo que estar a cargo de todo, no tengo que tener el control de todo. Así que eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que las prioridades de Dios son las prioridades correctas. Yo soy un artista con dones, tengo un estudio de arte, yo pinto, pero eso no es lo más importante en mi vida. Es decir, tengo que mantener esas cosas en prioridad. Me encanta cocinar. Todos esos intereses son valiosos e importantes, son una expresión de quién soy como humano, pero son secundarios a otras cosas. Una de ellas es mi vida espiritual. Segundo, mi papel en la familia, el pastor de mi familia. Tengo 4 hijos adultos y ahora 6 nietos. Es una prioridad muy grande para mí. Y luego el trabajo ministerial al que Dios me ha llamado. Y debido a que tengo un sentido de prioridad, si estuviera conmigo por un día
yo no parezco tan ocupado como en realidad estoy. No estoy deprisa, corriendo frenéticamente de cosa en cosa y no, usted no me vería ansioso por el horario y debido a que mi horario está ordenado por esas prioridades. Por ejemplo, me levanto bastante temprano en la mañana, tengo mi tiempo devocional y luego la mayor parte de mi escritura la termino antes del mediodía. Porque hace mucho tiempo me di cuenta que no voy a tener muchos retiros para escribir, así que tuve que aprender a escribir todos los días. Eso significa que por la tarde puedo dedicarme a mi familia y a... Yo mentoreo 14 pastores jóvenes para que trabajen como mentores también. Y tal vez en la noche pueda hacer cosas más relajantes y yo sí creo que una vida dirigida por los valores de la Escritura será un acto de vida, pero no tiene que ser frenética, no tiene que ser nerviosa y no tiene que sentirse dividido. No me siento dividido entre las diversas cosas en mi vida porque las prioridades para mí son claras y están establecidas por la palabra de Dios y quiero vivir por esas prioridades. Correcto. Así que, ¿qué diría si tuviera que reducirlo a una frase tal vez y luego expandirlo, pero cuál diría que es su objetivo en la vida? Mi objetivo en la vida es darme cuenta de que no será una frase, voy a llegar a la frase al final. Pero mi objetivo es establecido por esto. Me doy cuenta de que Dios es mi creador. Eso significa dos cosas. Él me posee. Yo no soy dueño de mi personalidad, ni mi mentalidad, ni emocionalidad, ni mi físico, ni mi psicología. No soy dueño de mis relaciones. Todo pertenece al Señor. Si Él es mi creador, entonces eso también representa un propósito. Y si yo termino una pintura, bueno, o si empiezo una pintura, no tiro pintura en lienzo, tengo un propósito en mente, así que todo lo que Dios creó tiene un propósito. Así que yo quiero vivir de una manera que reconozca que no soy dueño de mi vida y que Dios tiene un propósito para todo lo que me ha confiado. Y quiero usar todas esas cosas para su gloria y el bien de su pueblo. Entonces, ya que estamos hablando de este tema, ¿cuáles diría usted que son sus dones y la forma en que Dios lo ha equipado? ¿Cuál es su contribución a su obra en el mundo? Bueno, yo definitivamente no soy administrativo, soy creativo. Y tengo que rodearme de personas administrativas. Y creo que por naturaleza soy un artista. Yo viajé con una banda cristiana durante algunos años y estaba involucrado en las artes visuales. Y lo que eso significa para el ministerio es que yo creo que tengo la capacidad de tomar los conceptos profundos y misteriosos de la palabra y pintarlos de modo que sean perceptibles y comprensibles en la vida cotidiana de la gente. Yo creo que esa es mi área de talento, hacer que las cosas de Dios sean comprensibles y simples. Y no estoy escribiendo cosas académicas, aunque viví en ese mundo durante muchos años. Yo enseñé a estudiantes de maestría y doctorado. Pero cuando escribo, la visión en mi cabeza es literalmente personas sentadas en las sillas frente a mí. Le escribo a personas reales. Y siempre pienso
¿Qué ilustración puedo usar? ¿Qué imagen visual puedo pintar? ¿Qué palabras usar? ¿Qué giro de la frase para hacer que esta hermosa verdad sea comprensible para la gente? Creo que esa es mi área de talento. Maravilloso. Ahora, cuéntenos. Quería hacerle esta pregunta. ¿Qué enciende su pasión por Dios? Yo creo que soy encendido por la gloriosa gloria de Dios, la infinita e incalculable gloria de Dios, su perfecta santidad, su perfección. Existe este ser de esta majestad. Y luego me emociona el hecho de que si existe este ser de perfección absoluta e infinita, entonces todo lo que Él me habla y me pregunta no puede ser nada menos que bueno. Y eso me emociona. Y que ahora, por gracia, estoy conectado con el Dios infinito. Y ahora Él está desatando su gloria para mi bien, y esa es la narrativa más significativa que el universo podría considerar. Y eso me despierta en la mañana y me emociona de que ahora soy por gracia el hijo adoptivo de este Dios. Y aún en su juicio, Él se me acerca como un padre juez. Como sabe, cuando reprende a sus hijos no tiene intención de echarlos de la casa. Son sus hijos. Su reprensión es un producto del amor. Y entonces la majestad de eso me captura y me conduce a través de todo mi ministerio. Es genial. Ahora, aparte de la Biblia, ¿cuáles diría que son esos autores que también le han inspirado y le ministraron en esta área en particular? Bueno, soy hijo de los puritanos. John Owen, John Flavel, Jonathan Edwards, Thomas Brooks, Thomas Watson, Richard Baxter. No podría estar haciendo lo que estoy haciendo sin estos hombres. Por un lado está su celo por la verdad y celo para vivir esa verdad. Pero este celo de sacar la palabra de Dios de su ámbito abstracto y aplicarla a la vida diaria, yo recuerdo que fue una experiencia que me cambió la vida. Fue como un llamado al ministerio. Estaba leyendo a John Owen sobre la mortificación del pecado. Y llego a un lugar donde él está explicando un punto y lo que siguió fueron 14 páginas de aplicación. A la 7ª página estaba llorando. Y oré a Dios. Dios, ayúdame. Esto es lo que quiero hacer en mi vida. Quiero aplicar tu palabra al pueblo de Dios de una manera que tenga sentido. Y ha sido de gran ayuda. Yo he encontrado un gran beneficio en los escritos de John Piper y su énfasis en la gloria de Dios. Su libro más reciente sobre la providencia de Dios es una obra maestra. Pero fueron realmente los puritanos a quienes Dios usó para formarme. Y también estoy entusiasmado con todo un grupo de escritores contemporáneos que están predicando el Evangelio con claridad. Scott Sauls es uno de ellos, Tim Keller es otro también. Y creo que hay muy buenos escritos que están enraizados en el Evangelio y que vale la pena leer. Así que
Ya que está hablando sobre este tema, ¿podría compartir con nosotros cómo es su devocional diario? Bueno, cambia. El año pasado pasé todo el año en Primera de Pedro. Eh, Primera de Pedro es, primero que todo, me hace reír que haya sido escrita por Pedro, porque él parecía un desastre, y eso muestra lo que Dios puede hacer, me da esperanza. Pero es una gran exposición del Evangelio en un mundo atribulado. Ah, a mí me encanta Primera de Pedro. Y no entiendo por qué esta carta no recibe la atención que merece. Es una pieza gloriosa de la exposición del Evangelio. Ah, Este año, debido a que estoy haciendo este proyecto bíblico, decidí que también lo haría devocionalmente, así que voy a leer toda la Biblia este año. Lo que he hecho por mi vida de oración es que me doy cuenta que mi oración es una lucha, es difícil, requiere trabajo y compromiso. Y descubrí en un viaje ministerial a Australia una aplicación llamada Amigo de Oración que me permite organizar todas las cosas por las que debo orar en categorías. Y ha sido muy útil abrir esa aplicación para poder orar. El problema es que está tan bien organizada que se hace más y más larga y me toma más tiempo, pero es maravilloso. Y ha sido tremendamente útil. Y yo decidí que dejaría de decir, voy a orar por ti y no hacerlo. Es fácil decirle a la gente, oraré por ti. Pero cuando digo eso, saco mi celular, miro la categoría, pongo el nombre de esa persona allí. Así que soy fiel en orar, en la manera en que me he comprometido a hacerlo. Así que usted diría que ha llegado al lugar donde su vida de oración... Sí, ah, por supuesto, hay momentos de interceder por otros e incluso orar por usted mismo, pero usted diría que hay tiempos en su vida de oración donde son más momentos para disfrutar a Dios y hablar con Él, deleitarse en su presencia y no necesariamente expresar deseos, sino solo... creo que fue Keller el que dijo del deber al placer, instantes en los que no estoy intercediendo o pidiendo cosas, sino tiempos en los que estoy teniendo momentos maravillosos y fantásticos con el Señor, la cual es una de sus palabras favoritas. Sí, la forma en que describo la oración es que no es solo un momento en el que Dios escucha mi lista de deseos y luego ponga su firma. Son dos cosas. Primero es tomar tiempo para disfrutar de la gloria de Dios y saber que puedo entrar en su trono, puedo entrar en la presencia de Dios, soy recibido allí. Tomar tiempo para meditar en esa gloria. Y la otra es, en lugar de darle una lista a Dios y pedirle que firme, le doy una hoja en blanco firmada por mí y luego le pido, Señor, ¿puedes llenar esta hoja por mí? Maravilloso. Así que la oración es adoración y rendición. Miren, el Padre Nuestro comienza con Padre Nuestro, que estás en el cielo, reconozco la naturaleza asombrosa de mi relación con Dios. Soy su hijo y luego, venga tu reino, hágase tu voluntad. Todo el comienzo es rendición. Así que esa comunión y rendición es la base de la oración. Wow, realmente estoy agradecido. He citado esto muchas veces, en español, por supuesto, pero he citado
el lema de su ministerio muchas veces, conectando el poder transformador de Jesucristo con la vida cotidiana. Realmente me encanta esa frase. Creo que comunica mucho porque habla de no conectar a las personas a un concepto, a una creencia, a una serie de doctrinas, sino conectando a las personas con alguien, con una persona. ¿Podría usted desarrollar esa idea? ¿Cómo se ve eso para una persona promedio? ¿Cómo podría usted ayudarle? Es importante entender que mi esperanza no está en la justificación, sino en el Dios que justifica. No está en la santificación, sino en el que santifica. Así que esto es lo que es la teología. La teología es una forma abreviada de hablar sobre la asombrosa obra de Dios a mi favor. Mi esperanza está en Dios. Por tanto, yo quiero ser parte de la creación de un legado de personas que se levantan cada mañana y se dan cuenta de que son hijos e hijas de un Salvador que está obrando en sus vidas. Y cómo se conectan a sí mismos a los recursos de la gracia que les pertenecen como hijos de Dios. Así que es personal, no abstracto. Por ejemplo, me encanta el comienzo del Salmo 27. David no dice, el Señor es luz, el Señor es fortaleza, el Señor es salvación. Eso no es lo que dice. Él dice, el Señor es mi vida. El Señor es mi fortaleza. El Señor es mi salvación. Entonces, ¿qué está diciendo? Él dice que no son conceptos abstractos. Mi esperanza está en una persona que ha derramado su luz de gracia sobre mí. Hay una persona quien es mi refugio. Hay una persona que es mi fortaleza, una persona que es mi salvación. Así que el Evangelio no se trata sobre memorizar un conjunto de conceptos. Se trata de rendirse a la obra de una persona que sabe que es lo mejor para mí, que quiere lo mejor para mí y está obrando para hacer el bien en mí. Esto es genial. Permítame señalar el gran compromiso de lo que acaba de decir. El objetivo es conectar personas a Cristo. Y la meta que Jesús nos ha dado es, ámenme, amen al Señor con todo su corazón, alma y mente. Pero ¿cómo se ve eso? Si alguien le pregunta, ¿cómo sé que estoy amando a Dios? ¿Cómo sé que estoy conectado a este Cristo? Y no son solo creencias o una serie de cosas que me han enseñado y las he aceptado. ¿Cómo sé que lo amo? Bueno, lo diré de esta forma. Trato a mi esposa como la trato no porque la amo, sino porque amo a Dios. Trato a mis hijos como lo hago porque amo a Dios. Me acerco a la sexualidad como lo hago porque amo a Dios. Uso mi dinero como lo uso porque amo a Dios. Todo en mi vida. La manera en que administro mi cuerpo es porque amo a Dios. Todo es una expresión de mi amor por Dios porque siempre estoy preguntando, ¿qué es lo que quieres de mí, de esta área? ¿Cómo quieres que sea esposo? ¿Cómo quieres que gaste mi dinero? ¿Cómo quieres que use mi tiempo? ¿Cómo quieres que invierta mis dones? ¿Cómo quieres que haga lo que sea? Allí es donde vive el amor a Dios. Y es por eso que el segundo gran mandamiento es como es. Porque Juan dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no puedes ver y no amas a tu hermano a quien puedes ver? Es por eso que los 10 mandamientos comienzan con mandamientos para adorar, porque si no adoras a Dios no guardarás ninguno del resto de los mandamientos, porque los demás son una expresión del amor a Dios. Así que el amor a Dios
se demuestra por la forma en que vives tu vida, porque el amor a Dios significa que amarás lo que Dios ama. Amarás las reglas de Dios, amarás los principios y la sabiduría de Dios. Así que eso se expresa en la forma en que vives en todos esos pequeños lugares donde vives cada día. Y déjame decir esto. Amar a Dios no es algo grandioso y glorioso, es algo mundano. Es lo que haces en los pequeños momentos de la vida. Yo no me enfado con esa mujer de la tienda que tarda demasiado en la caja porque amo a Dios. Sé que Él no quiere que yo haga eso. Sé que eso no le da gloria. Ese es un pequeño momento mundano que nadie verá ni sabrá, pero está motivado por el amor a Dios. Ya veo. Así que, ya que estamos hablando de amor, una de las cosas que escuchamos en las calles una y otra vez es la importancia del amor propio. Tienes que aprender a amarte a ti mismo, tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Qué diría? ¿Es bíblico? ¿Y cómo respondería a ese tipo de conceptos? Bueno, quiero comenzarlo de esta forma. Los cristianos y las personas seculares reconocerían juntos que hay algo roto cuando una persona está consumida por el odio a sí mismo. Pero eso no es algo espiritualmente saludable. Y debería poder dar un paso atrás y decir, wow, estoy hecho maravillosamente. Es maravilloso lo que Dios ha construido. Eso es algo bueno, es algo digno de adorar y estar agradecido por lo que Dios me ha hecho y agradecido por los dones que me ha dado, agradecido por la forma en que mi cuerpo funciona con sincronicidad, en formas casi imposibles de entender para mí. Agradecido de que tengo la capacidad de comunicarme y todas estas cosas buenas, debería celebrarlas. Así que el cristianismo no se trata de autodesprecio. Pero si tienes una vida dominada por el amor a sí mismo, no amarás ni servirás a Dios. Y serás insoportable para los que te rodean. Entonces, hay un punto medio, y el punto medio es que estoy diseñado para estar motivado por un amor más grande que el amor propio. Porque el amor propio es autosuficiente, autojustificado, ensimismado, aislado. No es esa relación, esa vida relacional vertical y horizontal que describe la Biblia. Entonces, mi amor por mí mismo está subyugado a un amor mayor. Ese es mi amor por Dios. Ese es el camino que estoy destinado a vivir, el amor principal que debe impulsar mi vida. Y no es el amor por mí mismo. Es el amor por Dios. Y entonces, si amo a Dios, recibiré su llamado de que estoy destinado a dar mi vida por amor a los demás. El amor verdadero siempre es abnegado. Uno no puede vivir en una relación amorosa, en ninguna relación amorosa, ya sea con Dios, en el matrimonio, en la crianza, en la amistad, en comunidad, en el cuerpo de Cristo. Nunca podrá tener una relación amorosa sin sacrificio. Si el amor propio significa que no estoy dispuesto a hacer sacrificios, es algo maligno. Porque cada relación que sea saludable, que tenga algún tipo de amor, exige sacrificios. Y vemos eso principalmente en la cruz de Jesucristo. Su amor por nosotros requería sufrir a nuestro favor. Así que pensemos, por último, acerca de la consejería y pensemos
en que si tiene un grupo de personas que quieren ser consejeros bíblicos y usted tiene que elegir tal vez 2 o 3 verdades o principios clave que le gustaría compartir con ellos, ¿cuáles serían esas cosas clave que un consejero bíblico debe tener en cuenta al aconsejar a alguien? ¿Cuáles serían? Bueno, 3 doctrinas fundamentales han impulsado mi consejería. Realmente son presentadas por Pablo en Hechos 17 mientras está en Atenas. Allí hay un ídolo, un Dios desconocido, y él dice, en realidad ese Dios es conocido porque se ha revelado. Él mismo presenta primero que Dios es el creador. Tienes que empezar con la propiedad de Dios y su propósito, porque luego buscaré a Dios por respuestas, propiedad y propósito. Lo segundo es que Dios es soberano. Así que mi mundo no está fuera de control. Mi mundo está bajo el control de alguien que es la definición de la sabiduría y es bueno. Y todo es correcto y verdadero. Y entonces mi objetivo en la vida no es ver cuánto control puedo obtener sobre otras personas, lugares y cosas a mi alrededor. Pienso mucho en el quebrantamiento de la comunidad humana y se trata de propiedad y control. Y por lo que debemos establecer la propiedad y el control. Y luego la tercera es que tienes un Salvador. Tengo que reconocer mi quebrantamiento y que hay alguien que puede ayudarme. Así que no puedo imaginar la consejería sin estar apegada a la persona de Dios. Como creador, dueño de todas las cosas, Él es quien define el propósito humano. Él tiene el control total de mí en cada situación, en cada relación, y Él me ofrece la ayuda que necesito en mi quebrantamiento. Amén. Entonces, ¿podría decirnos cómo se prepara cuando está a punto de encontrarse con alguien en consejería? ¿Hay algo específico que cree que debe hacer? ¿Ora? ¿Cómo se prepara para ese momento? Bueno, 2 cosas. Lo primero es que oro porque sé que no tengo la capacidad de cambiar a nadie. Nunca he cambiado a ninguna persona en mi vida y no lo haré. El cambio es un acto de la gracia de Dios. Solo soy un instrumento. Y por eso titulé mi libro Instrumentos en las manos del Redentor, porque quería que eso quedara claro desde la portada. Solo somos instrumentos. Así que la oración. A medida que me acerco a la consejería, estas 3 cosas sobre las que hablé, Creador, Soberano y Salvador, yo quiero tener una idea de dónde se encuentra la persona en su comprensión de estas 3 cosas. Porque creo que no quiero simplemente dar consejos aislados. Quiero arraigar todo en estas verdades importantes, porque les serán muy beneficiosas. Tal vez, por ejemplo, necesitan consejería matrimonial porque se han adueñado de su matrimonio, o porque quieren que gobierne su propósito y no el de su cónyuge. O tal vez se rehúsen a creer que su matrimonio necesite ayuda. Esas 3 doctrinas hablan de eso. Así que quiero tener una idea de lo que ellos saben sobre estas doctrinas. Y luego, como sabes, voy a tratar de construir una buena relación con ellos, pero diría que mi forma principal de preparación es la oración. Maravilloso. Entonces, supongo que esta es mi última pregunta. Siéntase en libertad de responderla o no. Pero quería preguntarle, ¿cuál diría usted que es su mayor fortaleza espiritual o su mejor rasgo de carácter? Y tal vez cuál es su mayor debilidad y cómo ha lidiado con ella. Yo creo que mi mayor fortaleza es que estoy cautivado por Dios.
y por su gracia. Y eso me despierta cada mañana. Tengo una motivación infinita por eso y creo que soy tan bendecido de que está en mi vida y sé que no me lo gané. Dios me lo ha dado. Pero estoy en un punto en este momento en el que estoy lidiando con un dolor muy significativo y no estamos seguros si es óseo o muscular. Y hace que los días sean muy difíciles, pero no se ha detenido. Estoy trabajando tan duro como siempre he trabajado porque tengo ese celo y esa pasión. Y creo que mi mayor debilidad es que soy un hombre impaciente. Y mi familia se ríe, dicen que hago todo en mi vida tan rápido como pueda, incluso sin haber razón. Y esa impaciencia puede ser vertical con Dios, puede ser muy dolorosa con las personas que me rodean y yo oro todos los días por la gracia y la fuerza de Dios para yo ser un hombre mucho más dispuesto a esperar. ¿Y cómo le ha ayudado Dios? ¿Cuáles son algunas de las formas en que Dios le ha ayudado a ser más paciente? Bueno, creo que en primer lugar Él me ha expuesto ese pecado. Creo que soy mucho más paciente de lo que alguna vez fui. Fui un hombre muy enojado debido a que el mundo no iba a mi ritmo, pero ya no estoy allí, ya no soy ese hombre. Gloria a Dios por eso. Pero también estoy tratando de rodearme de personas que hablen honestamente sobre mi vida y que me confronten. Mi esposa Luela está muy dispuesta a hacerlo y lo hace de manera piadosa y estoy agradecido. Y las 3 oraciones que mencioné, estoy muy consciente de esto, muy consciente de mi necesidad de Dios. Dios me ha encontrado y definitivamente me ha cambiado, pero aún es necesario que siga su obra. Él no ha terminado aún. Bueno, muchas gracias por compartir eso. Gracias por este tiempo. Ha sido especial para mí personalmente, pero sé que será especial para todos los que la escuchen. Muchas gracias. Bueno, ha sido un honor. Me encanta porque ese es el tema del que puedo hablar todos los días. Es muy especial. Que Dios le bendiga mucho. Dios se bendiga también. Ahora sabemos que está enfermo. Estaremos orando por usted. No tengo una aplicación, pero me comprometo a orar por usted. Gracias, lo aprecio muchísimo. Muchas bendiciones.